Listo, profesor, ya puede empezar. Gracias, Donato. Jóvenes, nuevamente buenos días a todos, es un gusto saludarlos, bienvenidos a la clase. Vamos a desarrollar la unidad, si no me equivoco, 2, 3, que corresponde al feudalismo europeo. Así es que tengo varias diapositivas que mostrar. Les voy a explicar la clase de acuerdo a las diapositivas. Ustedes saben que pueden formular sus preguntas acerca del tema, si hay alguna duda. Pueden usar el micrófono, pueden usar el chat. Yo voy a mostrar algunas preguntas aquí en las diapositivas. Eh, Al final, claro, de la explicación voy a mostrar algunas preguntas que la Universidad de San Marcos planteó acerca del tema. Y claro, como siempre, también voy vamos a resolver, porque no se trata que yo las resuelva, sino que ustedes resuelvan las preguntas que tienen en su material. Yo voy a ayudarlas en la resolución de las preguntas, así es que bueno. Estas diapositivas, no sé si logro, a ver, sí he colgado diapositivas, pero no sé si he colgado en el Classroom que les corresponde a ustedes. Si hay algún alumno, que haya observado el Classroom, me podría decir, por favor, si tienen las diapositivas que, utilicé la semana pasada, el día sábado, creo que en la recuperación. Bueno, si por ahí hay algún alumno que me pueda confirmar eso, se los agradecería, ¿ya? Para saber si realmente he colgado las diapositivas en el Classroom que le corresponde a ustedes. Me dice Angeli que sí están. Gracias, Angeli. Bueno, entonces estas diapositivas también las voy a colgar al final de la clase. Puede ser a las 10 de la mañana. Gracias, Miguel. O puede ser también a las 2 de la tarde. Creo que a las 2 o 3 de la tarde termina la jornada de ustedes, ¿no? Bueno, mis clases terminan a las 10 de la mañana. Bueno, entonces, voy a colgar las diapositivas para que cuando ustedes tengan tiempo puedan revisarla. Ustedes saben que este es un material complementario, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a ver, a saludar aquí quienes están presentes. A ver, creo que los que están presentes aquí, a ver en clase, poco las, creo que mi máquina ya está. Nuevamente voy a saludar aquí a Adriana, a Ailén, a Kemi, espero pronunciar bien tu nombre, Ángel, Angeli, Aranza, ¿quién más está aquí? Ariana, hay dos Arianas creo. ¿Quién más está? Daniela, Daniela Alexandra, Astrid, Daniela, eh, a ver, Ariana, Astrid, Camila, Sandy, ¿quién más está? Bueno, Grecia, Lucero, Matías, Miguel Adriano, en fin, Víctor, Victoria, Charo. Bueno, jóvenes, en realidad si por ahí Juan Diego, José Abraham, a todos buenos días. Una vez más les decía que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan acerca del tema, yo con gusto voy a atender sus preguntas, ¿sí? Listo, vamos a desarrollar el tema. El tema es uno de los más importantes del curso. Ustedes saben muy bien que el ciclo es corto, el ciclo de verano es corto, ¿ya? Un ciclo ideal sería pues un semestral o un anual, pero vamos a aprovechar el verano, ¿no? Y en este ciclo de verano que es cortísimo, el verano es corto en sí, vamos a abordar los temas más importantes, ¿ya? Y uno de los temas más importantes, aparte de Roma, es el feudalismo europeo, ¿correcto? El feudalismo europeo. Entonces, el feudalismo europeo se llevó a cabo durante la Edad Media, aproximadamente en el año 1000. O sea, lo que te voy a contar ocurrió en Europa hace 1000 años atrás aproximadamente, ¿ya? El feudalismo en Europa. Te voy a explicar qué fue el feudalismo, cuáles fueron las características del feudalismo y las consecuencias, ¿no? del feudalismo en Europa. Así es que voy a explicar todo eso, voy a utilizar varias diapositivas y luego vamos a resolver algunas preguntas que yo pueda plantear aquí en las diapositivas y también las preguntas que ustedes tienen en su material, ¿sí?
Listo. A ver, empecemos con la clase. Uy, mira. Ante todo, ¿algún alumno me podría confirmar si se me escucha bien y si se ve las diapositivas Sí, que en este profesor. momento Todo correcto, estoy profe. mostrando? Sí, ¿no? Ya, mira. Profesor, disculpe, ¿me Ustedes escucha? Sí, sí te escucho, sí te Ah, ya, escucho. porque tenía problemas con el audio ayer. Ya, ok, gracias. Sí, sí escucho bien. Ya, bueno, miren, la semana pasada, que fue el sábado, creo que recuperamos de 12 a 2, hablé acerca de Roma, la civilización romana. Miren, voy a hablar solo 5 minutitos de Roma para luego entrar a este tema, ¿ya? Pero les pido la verdad es que mucha concentración porque en los cursos de letras, a ver, se requieren dos cosas. Primero es que si tú quieres aprender un curso de letras como Historia del Perú, Literatura, Historia Universal, necesitas leer. Si no te gusta la lectura vas a tener problemas en el curso. Y otro requisito fundamental para aprender un curso de letras, aparte de leer, es concentración. Porque hay muchas personas que leen por leer y no se concentran. Entonces te vas a tener que buscar un espacio donde puedas concentrarte. O sea, que nadie te moleste. Nadie te pueda molestar, ¿no? Aunque sea media horita, una hora, pero bien concentrado, ¿no? Porque si tú lees por leer, la verdad es que es una pérdida de tiempo. No vas a entender lo que estás leyendo. Entonces se necesita que leas, pero concentrado, para que puedas entender. ¿Sí? Listo. Igual en clase se requiere, sobre todo en las clases virtuales, ¿ya? Que no solo escuches, sino que veas las diapositivas. En una clase presencial puede ser que solo puedas escuchar porque ahí en cualquier momento tienes ahí la pizarra al frente, al profesor al frente, pero aquí no tenemos pizarra, tenemos diapositivas que yo puedo cambiar en cualquier momento, de acuerdo a la explicación. ¿Ya? Para eso yo voy a tratar, para no aburrirlos, ya, hablando así 2 horas seguidas, a las 9:10, 9:05 de la mañana, vamos a hacer como una especie de pausa para resolver algunas preguntas. Y ustedes también se puedan traer, no sé, pues un vaso de agua o ir a los servicios higiénicos, ¿ya? Así es que la pausa vamos a hacerla a las 9, 9:05 por ahí, más o menos, ¿ya? Pero quiero que al menos en esta primera hora se concentre. Mira, ahora sí voy a hablar, ¿ya? De los 5 minutos que te dije de Roma. La civilización romana fue una civilización importantísima, ya una civilización occidental, una civilización europea que dejó un legado cultural importantísimo para la posteridad. El principal aporte de la cultura romana o de la civilización romana fue el derecho, fueron sus leyes. No fueron los primeros en redactar leyes, por si acaso, ¿ya? Los primeros en redactar leyes escritas fueron los reyes de Mesopotamia. En este caso, los reyes sumerios, como Ur-Nammu, o los reyes de Babilonia, como Hammurabi. Ellos fueron los primeros en redactar leyes escritas. Así es que Roma también redactó leyes escritas, pero a diferencia de las leyes romanas con las de Mesopotamia, las leyes de Roma fueron muy bien elaboradas, tan bien elaboradas que hoy en las universidades, en las facultades de Derecho, todos los alumnos en la universidad que estudian Derecho empiezan estudiando el Derecho romano, porque el Derecho romano es la base del derecho moderno, actual y occidental. No es las leyes de Mesopotamia, la base del derecho actual y moderno, sino que son las leyes de Roma. Ahí empieza con Roma el estudio de las leyes, el derecho. Ese es el principal aporte de Roma, ¿correcto? Los códigos penales, civiles, acerca de la familia, matrimonios, herencias, tienen que ver con las leyes que redactaron los romanos hace 2000 años. ¿Ya? Entonces, no te olvides, el principal aporte de Roma es el derecho. Segundo aporte de Roma es el cristianismo. Claro, ustedes se estarán preguntando, ¿pero el cristianismo no lo fundó acaso Jesús? No, ¿ya?
La Iglesia Católica, Apostólica y Romana la fundaron los emperadores de Roma, ¿correcto? Fueron los emperadores de Roma, como Constantino, los que van a organizar y crear y organizar la Iglesia Católica. Fueron los emperadores de Roma los que van a, no sé si está correcto la palabra, mejor voy a emplear otra. Fueron los emperadores de Roma los que van a oficializar la religión cristiana. ¿Entiende? Porque antes la religión cristiana era una religión proscrita, por no decir ilegal en Roma. ¿Me entienden? Era perseguida, maltratada, se maltrataba a los cristianos. Pero de pronto hubo un momento en que a los emperadores de Roma se les ocurrió la idea no solo de convertirse al cristianismo, sino de convertirla en la religión oficial del Imperio Romano. Y así el Imperio Romano se convirtió en un imperio cristiano. Ahora, les hago una pregunta, como un ejercicio así rápido. ¿Alguno de ustedes me podría decir quién fue el emperador de Roma que oficializó el cristianismo para el Imperio Romano? ¿Quién fue ese emperador que termina convirtiendo al imperio? Fernando me dice Constantino, estaba cerca Fernando. Constantino fue el primer emperador cristiano, pero él no oficializó el cristianismo. Él lo que hizo fue permitir que la religión cristiana sea una religión practicada, libre, consentida, ¿no? Se le dio tolerancia, correcto, Adriana, Teodosio, fue Teodosio. Podríamos decir que Constantino empezó primero otorgándoles la tolerancia a los cristianos, les dio ciertas libertades, ya porque te dije que antes era una religión este, eh, maltratada, ¿no? Se perseguía, prohibida, por no decir otra cosa. Entonces, y Constantino le dio ciertas libertades, ¿no? Y con Teodosio ya la religión cristiana se convierte en la religión oficial. Por eso, hasta ahora, la sede de la Iglesia Católica es la ciudad de Roma, donde se ha creado el Vaticano. Entonces, podríamos decir que el cristianismo también es un aporte de Roma. A ver, Linder me dice, ¿y Teodosio obtuvo algo bueno de todo eso? Sí, claro que sí. Algunos historiadores mencionan que estos emperadores de Roma, sobre todo Teodosio, oficializaron el cristianismo por intereses políticos. Era para encontrar la unidad del imperio. Una forma de encontrar la unidad del imperio, cohesionar a los habitantes del imperio, era mediante la religión. O sea, antes que oficializaran la religión cristiana, muchos habitantes del imperio ya habían adoptado el cristianismo, ya eran cristianos. ¿Me entienden? Entonces, no le quedó otra cosa a Teodosio que en vez de, algo así como que en vez de luchar contra un enemigo que no podías vencer, era mejor aliándote con el enemigo, ¿no? Creo que hay una frase, ¿no? Que dice algo parecido. Cuando no puedas con el enemigo, te tienes que unir pues a él, ¿no? Bueno, entonces, esos son los aportes de Roma, ¿ya? Y también hay otra cosa importante de Roma, ¿no? Su idioma, el latín. Claro que no hablamos el latín, pero el latín es algo así como el origen de otras lenguas romances, ¿no? Como el castellano, el portugués, el rumano, el italiano. Johan dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, algo por ahí, ¿no? No tanto con esa frase, Johan, pero yo creo que tiene que ver con la otra frase, ¿no? Cuando no puedas con el enemigo, te le tienes que unir. En fin, bueno. Entonces, listo. Entonces, el Imperio Romano fue la última civilización de la Edad Antigua. La última de la Edad Antigua. Tú sabes que terminada la Edad Antigua pasamos a la edad media, ¿no es cierto? A la Edad Media. A ver, aquí quiero
hacer una pequeña corrección, ¿ya? Quiero corregir aquí algo, pero ya bueno, ya luego te voy a decir exactamente qué. Pero en fin, entonces te decía, para terminar lo de Roma y pasar a lo de la Edad Media y el feudalismo. El feudalismo, que es el tema que me toca explicar ahora, pertenece ya a otros tiempos, a la Edad Media, ¿no? Entonces, el Imperio Romano, digamos que en sus últimos años de existencia, fue un imperio cristiano, ¿correcto? Y llegó a su fin cuando unas tribus las invadieron. ¿Se acuerdan ustedes qué nombre recibieron estas tribus? ¿De dónde eran De exactamente? las ¿De qué tribus parte bárbaras. de Europa eran? Las tribus bárbaras. Sí, sí, pero la palabra bárbaro era un término que utilizaban los romanos y los griegos para referirse a los pueblos extranjeros, ¿correcto? O sea, era un término que se utilizaba generalmente para referirse a todos los pueblos que vivían fuera de sus fronteras. Correcto, Adriana. Creo que la palabra correcta sería bárbaros germánicos. Adriana acaba de colocarlo, ¿no? Dicen germánicos, sí. Miguel ya es un poco más específico, ha colocado visigodos, anglos, sajones y todo lo demás, ¿no? Lucero también y Johan también, claro. Entonces, las tribus que invadieron Roma, los romanos los consideraban como bárbaros, pero tenemos que recordar que esos bárbaros no eran de Asia, no eran de África. Esos bárbaros extranjeros eran de Germania. Me dice, ¿tiene algo que ver con la expresión qué bárbaro? Yo creo que sí, Joaquín, ¿no? Qué bárbaro, refiriéndose a algo que no es parte de tu cultura, ¿no? Algo que no es refinado, algo que es desagradable y bueno. Entonces, lo cierto es que las tribus bárbaras germánicas terminan invadiendo el Imperio Romano y las invadieron por diversas razones, ¿ya? Buscaban tierras, la población germánica había aumentado, los germanos habían sido presionados por los hunos, H-U-N-O, eran bárbaros que llegaban de la Europa Oriental. ¿Qué más? Ah, bueno, también los germanos entraron a las provincias del Imperio Romano con el consentimiento de algunas autoridades romanas. Es decir, hubo múltiples factores, múltiples. No, no es que solo buscaban tierras, claro, pero hay otros factores que también van a permitir la llegada de los bárbaros a Roma. Búsqueda de tierras, aumento de la población, consentimiento de las autoridades romanas para que los pueblos bárbaros logren asentarse en territorio romano, la presión de los hunos que los empujaron a los germanos hacia el occidente. O sea, hay múltiples razones. Lo cierto es que estas tribus bárbaras entran en oleadas, no solo entraron en un momento dado. ¿Sabes cuánto tiempo duró el proceso de las invasiones bárbaras? Un siglo, o sea, 100 años. No es que entraron en un par de años. Es como que empiecen a invadir el Imperio Romano hoy, 2025, y terminen en el 2000, imagínate, 125, ¿no? O sea, la caída de Roma fue un proceso largo, lento. Bueno, si era un imperio poderosísimo Roma, entonces su caída no debió ser fácil. Bueno, hasta ahí, mira. Una vez que se llegó, bueno, se produjo la caída del Imperio Romano, escuchen bien, ¿eh? A ver, un ratito me dan solo un segundito, por favor. ¿Ya?
disculpen jóvenes, estaba explicando, ¿ya? Ahora sí, entonces, como les decía, cuando se produjo la caída del Imperio Romano, a ver, aquí quiero mencionarte algo importantísimo, ¿ya? Y por favor presten atención a esta parte, ¿ya? Mira, no desapareció con la... A ver, desapareció el Imperio Romano, ¿ya? Pero no vayas a creer que con la desaparición del imperio desaparecieron todo lo que habían creado los romanos. ¿Me entienden? Por ejemplo, ¿qué religión habían adoptado los romanos? ¿Te acuerdas? ¿Qué La religión habían cristiana, adoptado profesor. los romanos? El cristianismo. La cristiana. ¿Tú crees que el cristianismo desapareció con los bárbaros? No, No, no no. desapareció. ¿Ves? Entonces, quedaron muchas cosas que habían creado los romanos. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué quedaron muchas cosas? Porque los bárbaros, los germanos, terminan adoptando patrones culturales de Roma. Se convirtieron al cristianismo. ¿Ves? Otra cosa que quedó de Roma, sus leyes. Los bárbaros no tenían leyes escritas. O sea, ellos se dejaban llevar por las costumbres. ¿Me entienden? Eso se llama derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es cuando unas personas o un pueblo no tiene leyes escritas. Entonces, cuando no tiene leyes escritas, para hacer justicia, se deja llevar por las costumbres. Te voy a poner un ejemplo y espero que este ejemplo sea el correcto, ¿ya? En nuestro país tenemos un código civil y penal. Tenemos leyes escritas, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el procedimiento correcto según nuestras leyes, según nuestro código penal, de castigar al delincuente? ¿Cómo se debe actuar contra el delincuente? A ver, ¿cualquier persona puede detener a un delincuente según nuestras leyes? Te pregunto, a ver rápido para avanzar. No. ¿Quiénes son las personas autorizadas para detener a un delincuente utilizando la fuerza? Los policías, correcto. ¿Qué tienen que hacer los policías? Detenerlos y luego entregarlos a quiénes. Los polis, dice la Edith. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Ya, aplicar la ley. Oficialmente no, pero los... Ah, ya. Linder ya se adelantó ya. Mira, se supone que nuestras leyes establecen lo siguiente. La manera como se debe proceder con un delincuente es que los policías deben detenerlo, llevarlos a las autoridades judiciales y un juez debe ordenar su detención y su encierro. ¿No es cierto? Ya. Pero en nuestro país, en algunas regiones, las personas no hacen eso. ¿Ya? Linder, ahí por si acaso creo que por apurado hacen, así no se escribe, es con H y con C por si acaso, ¿ya? Ya, entonces no hacen eso, ¿no? No proceden así. ¿Qué es lo que hacen? Los ronderos de algunas regiones de nuestro país capturan al delincuente, los desnudan en la parte del torso o no y los empiezan a golpear, a tirar chicote. Yo te pregunto, ¿así se debe proceder con el delincuente de acuerdo a nuestras leyes? No, así no se debe proceder. La pregunta es, profe, ¿pero por qué lo hacen? Porque según los ronderos, esa es su costumbre. Y para ellos, una forma de hacer justicia es siguiendo sus costumbres. Porque según ellos, siguiendo sus costumbres, es decir, golpeando al delincuente o al supuesto delincuente, pues ese delincuente va a dejar de cometer el delito que cometió, golpeándolo, y luego lo sueltan. Eso es derecho consuetudinario. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por las costumbres. ¿Me entienden? Entonces,
cuando un bárbaro procedía así, los romanos se quedaban admirados, decían, oye, ellos no tienen leyes escritas, decían, actúan como unos bárbaros, ¿me entienden? Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, acá dice, no, pero los delincuentes no respetan la ley. Sí, es cierto, Linder. Ya ese es otro tema, ¿no? Esa es otra discusión ya. Pero la verdad es que según las leyes tienen que ser encerrados, tienen que ser encarcelados. No lo puedes golpear y luego soltarlos, ¿no? A ver, acá Miguel Adriano dice, a ver, dice, Ushnan Hampi, me suena, claro, algo así, ¿no? Ya. No sé exactamente a qué te referías, Miguel, pero a ver si me lo puedes explicar, te lo agradecería. A ver, dice, los incas sí robaban y cortaban la mano. Ya, eso era como un derecho consuetudinario, Johan. ¿Ya? Bueno, listo. Ustedes pueden tener cantidad de ejemplos, pero para, para avanzar con la clase, entonces ya te diste cuenta, ¿no? Cómo los romanos procedían. Ellos procedían de acuerdo a sus leyes, ¿ya? Sus leyes. En cambio, los bárbaros procedían de acuerdo a sus costumbres. Cuando los bárbaros invadieron Roma, tomaron las leyes escritas de los romanos. ¿Me entienden? Es decir, muchas cosas de la cultura romana quedó y quedó para siempre. Quedó la religión y quedaron sus leyes. Pero así como adoptaron costumbres romanas, ¿ya? También Europa, o lo que quedaba del Imperio Romano, adoptó costumbres germánicas. También hubo lo germánico en Europa. Fue una mezcla de romanización con germanización. O sea, quedó algo de la alta cultura romana y quedó también algo de la baja cultura germánica. Porque seamos sinceros, Roma era una civilización avanzada comparada con Germania. Las tribus germánicas eran inferiores en tecnología y en cultura hacia Roma. Hoy en día las cosas han cambiado, pues, ¿no? Germania, que ahora es Alemania, ya es otra cosa, pues, ¿no? Ya Alemania está, pucha, que entre los países, los primeros países del mundo, países con una cultura avanzada, ¿no? Con una tecnología también. Pero en la época de los romanos, Germania era un conjunto de tribus, pues, ¿no? Atrasadas, ¿me entienden? Bueno, muy bonito el país, profe. Ah, ya, claro, claro que sí. Pero ahora, pero no te estoy hablando de la Germania de ahora, pues, Miguel Adriano. Te estoy hablando de la Alemania de hace 2000 años atrás, ¿ya? Bueno, entonces, lo cierto es que así empieza la Edad Media. La Edad Media empieza, con la caída del Imperio Romano, del Estado romano, pero la cultura romana no desapareció, no cayó. ¿Me entiende? Elementos culturales de Roma quedaron y quedaron para siempre. Y así empieza la Edad Media, ¿ya? Ahora, aquí quería hacer una corrección, mira. ¿Qué tipo de corrección? No sé si pueden ver ustedes ahí la periodización de la Edad Media. Sí se ve, ¿no? Periodización de la Edad Media. O cronología de la Edad Media. Sí, sí, Ya. profesor. Mira, la Edad Media, como ves aquí, duró 1000 años, o aproximadamente 1000 años. Empezó en el año 476, cuando se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente, y llegó a su fin en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Ah, me había olvidado de decirles que el Imperio Romano, en su etapa final, se llegó a dividir un emperador romano, la verdad, que la dividió en dos administraciones. Era tan grande el imperio que se llegó a dividir en dos administraciones. La parte occidental, ¿ya? Que abarcaba los territorios de Italia, Francia, España, Inglaterra, porque hasta ahí llegaron los romanos, ¿eh? Y la parte oriental,
que abarcaba los territorios de Grecia, de Turquía. Llegaron hasta Turquía, claro que en la época los romanos no le llamaban así a ese país, ¿no? Turquía. Siria, Palestina, Egipto. Esa zona hasta ahí llegó el Imperio Romano, y esa zona fue la administración del Oriente, el Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente, la otra parte. Entonces resulta que la Edad Antigua llega a su fin cuando cae el Imperio Romano de Occidente por las tribus bárbaras, germánicas. Y en cambio la otra mitad del Imperio Romano logró sobrevivir 1000 años más. Y ese imperio es conocido como el Imperio Bizantino. Su nombre oficial era el Imperio Romano de Oriente. Su capital era Constantinopla. Hoy en día Constantinopla todavía existe, ya no con ese nombre, sino con el nombre de Estambul, y le pertenece a Turquía. ¿Y cómo llega a su fin el Imperio Bizantino? Cuando los turcos toman Constantinopla. Así es que la Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Ves? Entonces la Edad Media duró 1000 años. Y esos 1000 años se dividen en 2 etapas: Alta Edad Media y Baja Edad Media. Por lo tanto, esto de temprana Edad Media, hay algunos historiadores que consideran que la Edad Media se divide en 3 etapas: temprana Edad Media, Alta Edad Media y Baja Edad Media. Pero para fines prácticos vamos a hacer esto. La Universidad de San Marcos y otras universidades de aquí del Perú no utilizan la temprana Edad Media, solo utilizan esta de aquí. Mira, ya estoy haciendo la corrección, ¿eh? Utilizan esto de aquí, la Alta Edad Media y Baja Edad Media, ¿ya? La Alta Edad Media, por si acaso, corresponde a los primeros siglos de la Edad Media. Y la Baja Edad Media vendría a ser ya la etapa final de la Edad Media, ¿ya? Entonces, acuérdate, la Edad Media empieza cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Y con ello empieza la Alta Edad Media, ¿correcto? Y la etapa final de la Edad Media se llama Baja Edad Media. Ahora te voy a explicar qué cosa fue el feudalismo, pero para explicarte qué cosa fue el feudalismo, te tengo que explicar algo así rápido, ¿ya? Y conciso. Mira, te dije que las tribus bárbaras germánicas invadieron Roma, ¿no es cierto? Ya, invadieron Roma. El Estado romano, el Imperio romano desapareció. Así, ¿ya? Desaparecieron las autoridades romanas. Pero la cultura romana quedó, y fue adoptada por los germanos. La pregunta es, si desapareció el Imperio romano, ¿qué se creó en su reemplazo en esos territorios que antes había sido administrada y controlada por Roma? Se crearon reinos germánicos. Por ejemplo, en España se creó el reino de los visigodos. En Francia se creó el reino de los ostrogodos. ¿Ya? Perdón. En España el reino de los visigodos. En Italia el reino de los ostrogodos. En Francia el reino de los francos. Y en Inglaterra el reino de los anglosajones. Y en el norte de África, la parte occidental, en Túnez, se creó el reino de los vándalos. Es decir, a todos esos reinos en la Edad Media los conocieron como los reinos germánicos, ¿ya? Lamentablemente, todos esos reinos germánicos, o casi todos, desaparecieron al poco tiempo. ¿Por qué? Porque otros imperios, como el Imperio Bizantino, o sea, el otro Imperio Romano de Oriente, terminó venciendo a los ostrogodos y vándalos. Y otro imperio que nació en Arabia, el Imperio Árabe, terminó invadiendo España y acabó con los visigodos. Es decir, a los reinos germánicos los vencieron
otros imperios, el de Bizancio y el de los árabes. Cuando los árabes que entraron a Europa, entraron a España, ustedes saben que los árabes invadieron España durante la Edad Media y se quedaron 7 siglos, se quedaron como 700 años. Es decir, casi toda la Edad Media se quedaron. Por eso en España hay muchas tradiciones, ¿no? y cultura árabe, porque los árabes que invadieron ese país en la Edad Media dejaron también parte de su cultura. Bueno, no dejaron su idioma ni su religión, pero sí dejaron parte de su cultura, por si acaso. En fin, entonces, cuando los árabes intentaron invadir el resto de Europa, no pudieron. ¿Por qué? Porque los francos, que se habían vuelto católicos, los francos llegaron a detener el avance de los árabes. Entonces, los francos era el único reino germánico católico que conservaba y defendía dos cosas fundamentales que había quedado de la Edad Antigua. Los francos defendieron la fe cristiana, el cristianismo. ¿Ya? Los árabes no eran cristianos, eran musulmanes. Otra cosa que defendieron los francos fue el legado cultural de Roma, de los griegos. Es decir, los francos tenían sangre germánica, pero su cultura era romana. ¿Me entienden? Habían adoptado patrones culturales de Roma. Habían adoptado la religión romana, la cristiana. Es decir, lo que quedaba de Roma lo llegaron a conservar los francos. Entonces, la Iglesia Católica que estaba en Roma, ubicada en Roma, se llegó a asociar o buscar una alianza con los francos, porque la Iglesia Católica sabía que la única forma de defender la fe católica en Europa era con los francos. Los reyes francos se supone que tenían que defender la fe católica, luchar contra los árabes. Y por eso la Iglesia Católica termina, mira, coronando a un rey franco, lo termina coronando emperador. ¿Sabes a qué personaje fue? A Carlomagno. Carlomagno se convierte en el emperador no solo de los francos, sino de todos los cristianos y también de la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿por qué es importante hablar del reino franco en la Edad Media? Porque era el único imperio en Europa Occidental que defendía la cultura greco-romana y el cristianismo, en una época donde Europa era amenazada por pueblos de distintas culturas y religión, como los árabes o los vikingos. Los vikingos eran de Escandinavia. Escandinavia hoy vendría a ser la Europa nórdica. La Europa nórdica, por si acaso, es Dinamarca, Noruega, Suecia, ¿no? Ahí también habían unos pueblos bárbaros llamados vikingos. Esos eran paganos, hacían sacrificios humanos. No sé si han visto la serie Vikingos, ¿no? Ahí se pueden dar cuenta qué tan salvajes y bárbaros eran los vikingos. Claro que ahora también, al igual que en Alemania, esos pueblos ya pues han alcanzado cierto grado de civilización, ¿no? Uno llega a Dinamarca, Noruega, Suecia, se queda sorprendido, ¿no? El avance de esos países, pero antes eran unos salvajes, ¿me entienden? Entonces, el imperio carolingio en Europa, digamos que era el único pueblo civilizado que quedaba, ¿me entienden? Civilizado entre comillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque
A ver, los vikingos eran unos salvajes, por si acaso, ¿ya? Pero los árabes no eran pues como los vikingos, ¿ya? Los árabes habían estudiado también la filosofía de Aristóteles, Platón, ¿no? Los árabes también tenían su propia cultura, tecnología. La única diferencia es que no eran cristianos, no eran católicos, eran musulmanes, creían en otro Dios llamado Alá, en su profeta Mahoma. Pero eso no significa que los árabes hayan sido unos salvajes, al contrario, tenían una cultura tan avanzada como el Imperio Carolingio, pero la Iglesia Católica los llamaba también bárbaros, pues, ¿no? Porque eran extranjeros. En fin, entonces, lo único cristiano que quedaba en la Europa occidental era el Imperio Carolingio. ¿Entienden? Porque el resto de la Europa occidental ya era amenazada por árabes y vikingos. Por eso es importante el Imperio Carolingio, defensor de la fe católica. Sin embargo, ahora quiero que presten atención para que entremos al feudalismo, ¿ya? Mira, sin embargo, el Imperio Carolingio, que por mucho tiempo defendió a la población cristiana, defendió a la Iglesia Católica, defendió el catolicismo, protegió a todos los habitantes cristianos de su imperio. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué países formaban parte del Imperio Carolingio? ¿Alguien tiene una idea de qué países formaban parte del Imperio Carolingio? ¿Qué países crees tú que formaban parte del Imperio Carolingio? Eran países de Europa Occidental, ¿eh? Francia, correcto, pero no era el único. No, España no, Miguel Adriano, porque España estaba tomada por los árabes. Alemania, correcto, una parte de Alemania también, Italia también, Suiza también, ¿sí? Básicamente eso, ¿ya? Holanda, una parte creo, ¿ya? Básicamente el Imperio Carolingio estaba integrado por Francia, por Italia, Polonia no, Diana, creo que ya, pero Alemania sí me parece. Alemania, Francia, Italia, Suiza eran los países que formaban parte del Imperio Carolingio, ¿correcto? Una parte Holanda también creo, Jessica. Ya. Entonces, esos países formaban parte, Hungría, Austria creo. Ya, bueno, en fin, esos países formaban parte del Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio era grande, ¿ya? Pero no abarcaba toda Europa, por si acaso. Entonces, pero ese Imperio Carolingio duró poco tiempo, no duró mucho tiempo. Y duró poco tiempo ¿por qué? Porque por conflictos internos, los sucesores o los descendientes de Carlomagno, que fue el emperador que había protegido la cristiandad, ¿no? A la Iglesia Católica, la cultura romana y todo lo demás. Mira, ese imperio se desintegró por conflictos internos entre los descendientes de Carlomagno. Estalló una guerra interna, una guerra civil, algo así al estilo de Huáscar y Atahualpa. Te han contado, ¿no? En la historia del Perú, Huáscar y Atahualpa, los hermanos que se pelearon por el trono, ¿ya? Por el trono de su padre, ¿no? Huayna Cápac creo que era, ¿no? El padre. Ya, algo similar a los incas ocurrió con el Imperio Carolingio en Europa. 3 hermanos, los nietos de Carlomagno, se pelearon por el trono, llamado Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Pero estos 3 hermanos que se disputaron el trono del Imperio Carolingio al estilo de Huáscar y Atahualpa, no terminaron como Huáscar y Atahualpa. Tú sabes cómo terminó la disputa entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Atahualpa ganó, mandó a ejecutar a su hermano. Maldito era, ¿no? Atahualpa. Pero el Imperio Carolingio no terminó así, ¿ya? El Imperio Carolingio termina cuando los 3 hermanos, ¿ya? Lotario, Luis y Carlos, exacto, Lucero, se llegan a un acuerdo,
termina la guerra civil, termina de pelear entre ellos y llegan a un acuerdo en la ciudad de Verdún, firman el Tratado de Verdún. Según el acuerdo de estos tres hermanos, se repartían el imperio y así el imperio quedó desintegrado. Se perdió la unidad del imperio carolingio. ¿Y saben cuál fue lo peor de todo? Es que se debilitó y se fragmentó el poder centralizado. Entonces, esos monarcas, ya, de esas tres partes, Lotario se quedó con la parte de Italia, Luis se quedó con la parte de Alemania, ya, Carlos se quedó con la parte de Francia, se debilitó, ¿correcto? Se habían perdido, se había debilitado las fronteras del imperio carolingio. Ya no había autoridades que pudieran brindarles seguridad, ¿no? Y protección a los habitantes cristianos de Europa. Y entonces, ante la desaparición del imperio carolingio, ¿quiénes crees que entraron a la Europa cristiana a cometer sus saqueos, secuestros? Bueno, a cometer sus fechorías. ¿Quiénes crees que entraron a esa Europa cristiana? ¿Qué pueblos salvajes de la parte nórdica, de Escandinavia, entraron a la Europa cristiana cuando se desintegró el imperio carolingio? Vamos, ¿están ahí o parece que se ha lajeado mi... Correcto, Sheila, los vikingos. Entran los vikingos. Los vikingos no acabaron con el imperio carolingio. Los vikingos aprovecharon la desaparición del imperio carolingio para hacer sus saqueos en esa parte de Europa, en la Europa cristiana, y saquear las propiedades de aquella población que estaban sin protección. Ya no tenían emperador. A ver, acá dice, y fueron hacia Norteamérica, la debilidad. Bueno, Johan, sí, se cuenta que los vikingos probablemente hayan podido llegar a Norteamérica, ¿no? Incluso dicen que hay restos arqueológicos, ¿no? Pero, a ver, lo cierto es que sí llegaron a los valles cercanos del río Sena, que está ubicado en Francia. Entonces llegan los vikingos y empiezan a cometer una serie de saqueos, robos, secuestros, ¿no? Y empiezan a esclavizar incluso a esa población, ¿no? Víctima de los vikingos. Entonces, y aquí viene lo más importante, ¿eh? ¿Ya? Para que entiendas el feudalismo, ¿eh? La llegada de los vikingos a la Europa cristiana tras la desaparición del imperio carolingio trajo a Europa un ambiente, a la Europa cristiana, trajo un ambiente de miedo, de caos, de pánico, de inestabilidad, de inseguridad sobre todo. O sea, los vikingos, quiero que entiendan aquí, ya los alumnos, que era una mezcla de, a ver, ni los extorsionadores que nos asustan hoy en día en nuestro país se pueden comparar a los vikingos. Los vikingos eran una mezcla de sicarios, delincuentes, secuestradores, extorsionadores, ¿me entienden? O sea, los vikingos van a crear un ambiente de inseguridad. Y entonces los vikingos eran de Escocia, dice. No, los vikingos, ya te dije, eran de Dinamarca, de Noruega y de Suecia. De esa zona eran los vikingos. Eran suecos, daneses y noruegos. Y daneses, suecos y noruegos. A ver, dime, ¿alguien me quería preguntar?
Claro, Escandinavia era esa zona, Johan. Claro, mira, si es feo vivir en esta época de inseguridad aquí en nuestro país y tenemos autoridades, ¿ah? Y las autoridades no hacen nada, ¿ya? Lucero dice, pedían cupo. Sí, probablemente, Lucero, los vikingos hacían eso. Y hacían muchas cosas más, ¿ah? ¿Ya? Bueno, entonces, los vikingos eran una mezcla de todos los delincuentes que tenemos aquí en nuestro país. Y eso que tenemos policía, tenemos autoridades y tenemos ejércitos. Se supone que deberían ya sacar al ejército, ¿no? Para controlar la situación. Pero la Europa cristiana de esa época, sí, Sheila, también. Las vikingas, claro. Sí, sí, también. A ver, bueno, entonces, en la época de los vikingos, la Europa cristiana quedó desprotegida. No había ejércitos, no había policía, no había serenazgo en esa época. Entonces, aquí lo más importante es que la desaparición del Imperio Carolingio dejó desprotegida a la población cristiana. Y a esto le agregas la invasión de los vikingos, que causaron pánico y terror, crean un ambiente de inseguridad, de inestabilidad. Y cuando la población cristiana de Europa empieza a exigir protección a sus autoridades, a los reyes, pues los reyes no podían asistirlos. Y así las monarquías quedaron desacreditadas, desprestigiadas. Ya la gente no confiaba en sus monarcas y por lo tanto ya no le tributaban a sus monarcas, ya no le pagaban impuestos, ya no le pagaban tributo. Decían, ¿para qué le voy a pagar tributo, impuestos al monarca si el monarca no me protege, no me brinda seguridad ni protección? ¿Me entienden? Entonces, en ese ambiente de inseguridad, los campesinos, ¿ya? Miren lo que va a pasar, ¿ah? Ahora voy directamente aquí, mira, a esta diapositiva. No sé si se puede ver, ¿ya? Aquí está. Los campesinos, ¿ya? Los cristianos campesinos desprotegidos empiezan a solicitar protección a personas poderosas que no eran autoridades políticas, ¿eh? Eran personas particulares y poderosas. A estas personas se les va a llamar señor feudal. ¿Me entienden? Señor feudal. ¿Quién era el señor feudal? ¿Era un rey? No, no lo era. ¿Era un príncipe? Tampoco. ¿Era un duque? Tampoco. ¿Era un conde? No era ninguna autoridad política. Simplemente era una persona particular, pero poderosa. ¿Por qué? Porque el señor feudal tenía dos cosas importantes que le permitían vivir seguros, ¿ya? ¿Qué cosa tenía el señor feudal para protegerse de los vikingos? ¿Tenía la protección del rey? No, ya te dije que el rey estaba desacreditado, desprestigiado, nadie confiaba en el rey. Por eso, durante el feudalismo, el poder del rey había desaparecido. ¿Me entienden? El rey se supone que representa al Estado, pero el Estado se había debilitado, pues no había monarquía. Entonces, el señor feudal era una persona poderosa, particular, que tenía dos cosas para defenderse de los vikingos y podía defender a otros también. ¿Saben qué cosas tenía el señor feudal? Primero tenía su propio búnker, ¿ya? Ahora lo llamamos búnker, ¿no? Pero los señores feudales tenían sus castillos, castillos enormes, con torres de vigilancia, con muros elevadísimos, ¿no? Alrededor del castillo había una fosa de agua con cocodrilos, dicen algunos, ¿no? ¿Ya? O sea, tenía su propio búnker que servía para su propia protección. O
sea, un castillo se supone que era un búnker inexpugnable, ¿no? O sea, que no se podía entrar ahí. Y no cualquiera tenía un castillo, ¿ya? Su castillo estaba dentro de su feudo, claro, de su señorío, de su propiedad. Y otra cosa que tenía el señor feudal para protegerse de los vikingos era sus vasallos. Tenían vasallos. Los vasallos eran aquellas personas, guerreros, que peleaban para el señor feudal. Era algo así como un ejército privado que tenía el señor feudal. Pero las personas privadas no tienen ejércitos. Ejércitos solo tienen los estados, ¿me entienden? Pero personas privadas no tienen ejército. Entonces, ¿cómo se llamaban aquel conjunto de vasallos guerreros que tenía el señor feudal? Se llamaban huestes. Tenían sus huestes, ¿me entienden? Entonces, los campesinos indefensos, durante el feudalismo, empiezan a solicitar ayuda, apoyo al señor feudal, protección sobre todo, alguien que lo pueda proteger de los vikingos, ¿me entienden? Y así, durante el feudalismo, se empiezan a establecer relaciones de dependencia personal. Es decir, las personas ya no dependían de la protección del Estado, sino que dependían de la protección de una persona privada, particular. Era algo así como solicitar ayuda a un padrino, ¿ya? O a un matón, ¿no es cierto? O a un mafioso, decir, oye, ¿sabes qué? Mira, me están extorsionando, o me quieren asaltar, o me quieren secuestrar, pero yo pido tu protección, ¿ya? Yo quiero que tú me protejas. Entonces el señor feudal lo protegía. Linder dice, pero ¿cómo le cobraban? Ah, ya, ahí viene la parte más interesante, Linder. Porque claro, esta protección que le va a brindar el señor feudal no es gratuita, no es gratis. Si tú me pides protección, ¿ya? Tú me pides apoyo, protección, seguridad, yo te la voy a brindar. Pero, ¿a cambio de qué? ¿Me entienden? Ese es el problema. ¿A cambio de qué? Edith dice, yo creo que sí, dice. Ah, trabajaban en sus feudos. Claro, a cambio de tu mano de obra. Quiero que trabajes para mí. Tu trabajo tiene que ser gratuito y obligatorio. Si tú te comprometes a trabajar para mí, entonces yo sí te puedo brindar la seguridad que me estás solicitando. ¿Ven? Es a cambio de trabajo. Y no solo de trabajo, ¿ah? También es a cambio de una serie de tributos que el campesino se veía obligado a pagar al señor feudal. Cuando un señor feudal aceptaba a un campesino protegerlo, ese campesino ya no era libre. Ese campesino dependía del señor feudal y tenía que pagarle una serie de tributos y una serie de prestaciones personales de trabajo. O sea, trabajaba gratis y le pagaba una serie de tributos, ¿no? Ya luego te voy a decir cómo se llamaba el trabajo obligatorio y cómo se llamaban los tributos que pagaba el campesino. ¿Ven? Quiero que observen esta diapositiva. Voy a hacerle zoom. Este es el señor feudal. ¿Se ve, jóvenes? ¿Se ve? A ver, por favor, si me dice, no, pues mejor no hago. Sí, Sí, profesor, profe. sí, sí. Ya. ¿Ves que ahí dice señor feudal, no? Ya, se supone que ese es el hombre poderoso, que tiene su castillo, tiene su señorío, tiene sus vasallos, ¿ya? Gente que pelea para él, ¿correcto? Mira lo que dice aquí. Y este es el campesino pobre, el campesino que no tiene protección, pero que le pide protección al señor feudal. Entonces, él le brinda protección y un manso en usufructo. ¿Sabes lo que eran mansos? Mansos eran lotes de tierra, un pequeño lote de tierra.
que se lo entregaba al campesino para que el campesino pueda trabajarlas y quedarse con la cosecha, con el fruto de su trabajo, para alimentar a su familia. ¿Me entienden? O sea, el señor feudal le brindaba dos cosas. Te brindo protección, seguridad, y aparte de la protección y seguridad, te voy a brindar un manso, un lote de tierra, es decir, un lote de tierra para que tú puedas trabajar y mantener a tu familia. Te doy sustento y protección. Pero a cambio, mira, a cambio, tú vas a tener que trabajar gratis para mí y me vas a tener que pagar una serie de tributos. La pernada, la corvia, banalidades, la talla, son nombres de los tributos, por si acaso, que el campesino debía pagar al señor feudal. Entonces, así el campesino quedaba sometido, ¿ya? ¿A qué? A la voluntad del señor feudal. Te pregunto, ¿qué es mejor para ti? ¿Depender de una persona poderosa, privada, particular, o depender del Estado? Vamos, ¿qué es mejor? Que la seguridad te la brinde, Lucero dice, privada, dice, de un señor feudal. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué, Lucero? ¿Por qué es mejor depender? Yo creo que sería mejor porque, por ejemplo, en los estados ya sería el rey, ellos ya no tienen ese poder, ya no pueden controlar a los bárbaros. En cambio, Ah, los ya, tales sí ya, lo pueden hacer. ya, te entiendo. O sea, tú me dices que en ese contexto, ya, era mejor que te proteja un señor feudal. Sí, es Sí. cierto. Ya, pero, a ver, ¿tú sabes las consecuencias que va a traer este tipo de relaciones personales? Te voy a decir, ¿ya? Para que sepas, mira, el campesino, una vez que quedaba sometido al control de un señor feudal, pues dejaba de ser libre. No podía actuar libremente. Te voy a dar ejemplos, ¿ya? Para que me entiendas. Cuando quería casarse, debía solicitar permiso de su señor feudal. O sea, no podía casarse sin el consentimiento del señor feudal. ¿Me entiendes? Tenía que autorizar el señor feudal. ¿Por qué? Porque ese campesino vivía bajo los dominios del señor feudal. Vivía en su señorío. Y todo lo que había en su señorío, el señor feudal era propietario, era amo y señor. Entonces, tenía que pedirle permiso, y si el señor feudal consentía el matrimonio de su campesino, ¿sabes qué derecho reclamaba el señor feudal? ¿Ya? Y los voy a dejar como tarea, ¿ya? Porque vamos a interrumpir la clase por unos 3 minutitos nada más. Era el derecho de pernada. Voy a colocar aquí, ¿ya? Aquí, mira, el derecho de pernada. Era el derecho que reclamaba un señor feudal sobre su campesino. He colocado ahí en el chat, ¿ya? Busquen qué cosa era ese derecho de pernada. Y ahí se van a dar cuenta si era cierto o no, ¿ya? Jóvenes, a ver si me dan unos minutitos, ¿les parece? Voy a traerme un vaso de agua y voy colocando las preguntas.
Listo, jóvenes, ¿averiguaron qué cosa era? ¿Qué era el derecho de pernada? El derecho que exigía el señor feudal sobre su campesino. Si desean alguien, alguno de ustedes, si desea, puede utilizar el micrófono, ¿eh? Lucero dice diversas prácticas históricas de abuso sexual, mantenidas al amparo de la tradición y las relaciones sociales asimétricamente entre patrones y clases trabajadoras. Es poder dormir, dice Linder, con la mujer del campesino. Sí, directamente creo que Linder lo ha explicado de manera directa, perdón, literal, creo, ¿no? Lucero dice mantener relaciones con las doncellas de sus siervos. También lo dice así directamente Lucero. Dice pasar la primera noche con la esposa del campesino. Claro. Profe, pero el rey no hacía eso también. No, no, no necesariamente, ¿ah? O sea, ¿tú crees que el rey va a estar con todas las mujeres de los campesinos? No, 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 eso no sucedía. Pero el rey no le hacía eso, no, dormir la primera noche después de la boda con la mujer. Ya. Ahora mira, no sé quién me dijo que era mejor tener la protección de un señor feudal. ¿Tú crees que un campesino podía tolerar eso? No, no es cierto. ¿Sabes qué otras cosas ocurrían aparte del derecho de pernada? Mira, cuando el campesino lograba obtener la cosecha de trigo y cebada, ¿qué tenía que hacer con el trigo y la cebada? Convertirlo en harina. Por ejemplo, el trigo tenía que molerla y tenía que utilizar el molino del señor feudal. Cada vez que usaba el molino, el campesino tenía que pagarle al señor feudal. ¿Qué más? Cuando tenía que hornear la masa de harina para convertirla en pan, utilizaba el horno del señor feudal. Cada vez que usaba el horno, le pagaba al señor feudal. Eso se llamaba banalidades. El pago de tributo por usar horno y molino se llamaba banalidades. Aparte tenía que trabajar gratis para el señor feudal en la reserva señorial, que eran tierras reservadas para el mantenimiento de la nobleza feudal. Yo te pregunto, ahora que recibimos la protección ya del Estado, de las autoridades políticas, ¿tú crees que las autoridades políticas nos dicen, oye, te vas a casar ya, primero voy a reclamar mi derecho, ya como alcalde, me tengo que ir con tu esposa? Otra, mira, vas a tener que trabajar gratis para mí. No, nosotros no trabajamos gratis para el alcalde ni para el presidente. Simplemente pagamos los impuestos que nos piden y somos libres de hacer lo que querramos hacer. En cambio, los campesinos siervos no eran libres. Así es que lo acuchillo. No, pues Linder, estás haciendo apología a la violencia. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, entonces, les voy a decir lo siguiente. La época feudal, para resumirla ya, es una época de mucha inseguridad en Europa. Es una época donde las monarquías, las autoridades políticas estaban desprestigiadas y debilitadas. ¿Por qué? Porque no podían cumplir con su trabajo, no podían brindarle seguridad a las personas. Bueno, parece en nuestro país, ¿no? En la actualidad, ¿no? Porque nuestras autoridades políticas las tenemos y no hacen nada para detener la delincuencia, ¿no? Algo hacen quizás, ¿no? Algo hace la policía por ahí, pero creo que deberían hacer algo mejor todavía que lo que están haciendo. Pero ahí tienen que ver las autoridades políticas, por si acaso. Pero en la Europa del feudalismo no habían autoridades políticas. Entonces, a los pobres campesinos, para tener protección y seguridad, no les quedó otra cosa que solicitar protección a estos hombres poderosos, señores feudales. Pero la protección y el sustento que te brindaban no era gratis, no era gratis y costaba mucho. ¿Por qué? Porque te obligaban a trabajar gratis para el señor feudal. Ese trabajo gratuito para el señor feudal se llamaba corvea. Te obligaban a tener que cumplir con el derecho de pernada. Claro, Linder, claro que sí, pero
Aquí dentro del señorío, ya que estoy explicando dentro del feudo, no había mercaderes. Si te tenías que hacer mercader, tenías que ser libre y no pedirle protección a un señor feudal. ¿Me entienden? Acá estamos hablando de lo que pasa dentro del señorío, dentro de la propiedad del señor feudal. Claro, Linder dice, era mejor ser mercader, sí, pero corrías el riesgo también de que, al no tener protección, ¿qué podía pasar con tu mercadería? Te lo robaban los vikingos, pues. Ya luego los mercaderes van a buscar la manera de asociarse entre ellos y protegerse entre ellos. Pero aquí no estoy hablando de mercaderes. En el señorío no hay mercaderes, solo hay campesinos nada más. Bueno, jóvenes, para evitar esto que se me vaya el tiempo rápido, entonces quiero que el alumno sepa que en la época feudal hay mucha inseguridad por culpa de los vikingos y no hay gobiernos poderosos que puedan proteger a la población cristiana, a los pobres campesinos, y por lo tanto los campesinos tienen que pedir protección a un señor feudal, y el señor feudal les brinda protección, pero abusa de ellos. Los explota, los hace trabajar gratis, les quitan parte de su cosecha, ¿no? Incluso hasta se involucran con sus mujeres, los obligan a pagar una serie de tributos, impuestos. Es decir, el pobre campesino era explotado. O sea, prefería ser explotado por el señor feudal antes de ser maltratado por los vikingos, ¿no? A ver, dice. ¿Qué cosa dice aquí? Ya, bueno. Listo, jóvenes. Ahora, la relación que existía, quiero que ahora se concentren aquí, jóvenes, ¿ya? Mira, a ver, un ratito, voy a... Ahora sí, ya está. Voy a quitar los enchufes, la batería. Ahora, la relación que existía entre un campesino y un señor feudal se llamaba relación de servidumbre. Jóvenes, presten atención, ¿ya? Ahora sí, traten de evitar el chat. Y ahora voy a entrar a otro tema porque ya me quita el tiempo, ¿ah? Vamos a seguir con el mismo tema, ¿ya? Sí, se habían señoras feudales, por si acaso, Linder. Pero ellas no reclamaban el derecho de pernada, por si acaso, ¿ya? Si es que eso es lo que quería saber, ¿correcto? Bueno, ya, entonces, mira. Entonces, esta relación que existe entre el señor feudal y el campesino pobre se llama relación de servidumbre, porque el campesino prácticamente se convertía en siervo del señor feudal. Y había otra relación de dependencia, que era la relación feudo-vasallática. Mira, a diferencia de la relación de servidumbre, que es una relación vertical, es decir, el señor feudal es el que manda y el campesino es el que obedece, la otra relación feudo-vasallática es horizontal. ¿Y por qué es una relación horizontal? Porque el vasallo y el señor feudal pertenecían al mismo estrato social, pertenecían al mismo estamento, eran iguales. La pregunta es, si eran iguales, ¿por qué el vasallo tiene que pelear para el señor feudal? ¿Por qué el vasallo era un segundón? ¿Me están escuchando? ¿Qué cosa era segundón en aquella época? Los segundones, ¿quiénes eran? ¿Alguien tiene una idea de quiénes eran los segundones en la época medieval, feudal? Los segundones eran todos los hijos, mira, de un que vienen después del mayor. A ver, te explico rápido esto para que me entienda. En la época feudal, los que eran dejados, bueno, te voy a decir segundones, te voy a explicar mejor, Linder. Hoy en día, cuando un padre de familia deja su testamento, es decir, deja la herencia de sus propiedades a sus hijos, trata de distribuirlos y repartirlos entre todos.
Si un padre tiene 7 hijos, trata de repartir su herencia, sus propiedades, a sus 7 hijos por igual. ¿No es cierto? De manera así equitativa, ¿no? En cambio, en la Edad Media, en la época feudal, cuando un padre quería dejar en herencia sus propiedades, pues no se las dejaba a todos sus hijos, solo se los dejaba al primogénito, como dice Johan, o Johan, creo, ¿ya? Eso se llamaba mayorazgo. Solo el hermano mayor se quedaba con toda la herencia del padre y de la madre. Y a partir del hijo número 2, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, eran llamados segundones. ¿Por qué? Porque no se quedaban con nada de la herencia. Todita la herencia se llevaba el hermano mayor nada más. ¿Me entienden? Esa era la costumbre. Entonces, alguien creo que había levantado la mano o alguien quería. Dime, Melanie, dime. Te escucho. Melanie, ¿levantaste la mano por casualidad o querías participar? Una Sí. pregunta es si el hermano mayor, o sea, el primogénito, falleciera, su herencia a quién dejaría. Al que seguía. Al siguiente Ah, hermano. sí. La cuestión es que solo uno heredaba. Y ese uno era el mayor. Si el mayor moría, entonces eso quedaba, se supone que al que lo sigue. Dime, Joan. Pero una Dime. pregunta, imaginemos que el señor feudal tiene una hija, solo una hija en toda su vida. Y Buena pregunta. la hija contrae matrimonio. Entonces, toda la riqueza del señor feudal se va al yerno, ¿verdad? Era también de su propiedad, pero déjame decirte que habían señoras feudales. Así. También había. Sí. Lo dije, no sé quién escribió ahí si habían señoras feudales. Yo, profe, yo es que pregunta eso. Leonor de Aquitania. Busquen quién fue. Leonor de Aquitania. Ahí te va a salir en su biografía Sí. en Wikipedia. Y profesor, Sí. ¿qué pasaba si, por ejemplo, salían dos hijos, eran de la misma edad? ¿Quién era el que se... Si eran gemelos. Si eran gemelos o mellizos. Hasta que esas preguntas que Igual hacen que ustedes. el que nacía primero, ¿sí o no, profe? O sea, el que salía primero. Yo creo que sí. Yo creo que sí, el que nacía primero. ¿Ya? Porque es una Supongo pregunta que, ya un profesor, poco. había conflictos también con, por ejemplo, por querer tener toda la herencia del padre, se mataban o se mandaban a asesinar. Claro que habían conflictos. Pero esos conflictos, y gracias por la pregunta, ahora lo voy a mencionar. La idea la razón por la cual el padre trataba de dejar toda su herencia al hijo mayor varón era para que la propiedad se conserve, para que su apellido, su linaje y su prestigio se conserve. Es algo así como que, mira, si tengo un pastelito, ¿ya? Y lo voy a repartir entre mis 20 hijos, pucha, a cada uno le va a tocar un pedacito pequeñito, ¿no? Y no lo van a aprovechar. En cambio, si solo se lo entrego a un hijo, pucha, que él va a poder disfrutarlo y va a poder venderlo y va a poder acumular riquezas incluso con la venta. Entonces, es mejor entregarle a uno solo, ¿me entienden? Que lo va a aprovechar mejor. Entonces, esa forma, ¿qué pasó? Uy, desapareció mi diapositiva, pero bueno, parece que voy a tener que presentar. La idea era de los padres al dejar toda su herencia a un solo hijo, al mayor, era para conservar el patrimonio de la familia, ¿no? Y decir, oye, mira, el apellido, vamos a suponer ya de un español, Sánchez, dice, ¿no? En España ya. Todavía esa familia es poderosa porque ha quedado el hijo y el hijo todavía mantiene la propiedad del padre, ¿no? ¿Ves? Era con esa, un ratito, voy a abrir nuevamente otra diapositiva del feudalismo porque desapareció así de la nada mi diapositiva. ¿Ya? Entonces, la razón por la cual
Los padres hacían eso, era para mantener el patrimonio, la unidad del patrimonio. ¿Me entienden? A ver, aquí parece que no se está abriendo. Entonces, esa forma, esa costumbre de la Edad Media de entregar todo el patrimonio al hijo mayor se llamaba mayorazgo. Mayorazgo. Déjame decirte que esa costumbre llegó con los españoles aquí al Perú durante la época colonial y virreinato. Hay algunas zonas, ¿ya? Aquí en el Perú, sobre todo aquí en Lima, ya hay algunas urbanizaciones, centros poblados que se llaman mayorazgo. Así se llaman, mayorazgo. Entonces, cuando uno escucha mayorazgo, uy, de repente todo esto debió ser la propiedad de un hijo mayor nada más, ¿no? Y los otros hermanos se quedaron sin nada. Así se llama mayorazgo, por si acaso, ¿ya? A ver, un ratito, no sé qué ha pasado con mi diapositiva que quiero mostrarla. A ver, me permiten un rato, por favor. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Para ir avanzando. Dime, Ángel, algo querías decirme, creo. No, dije que no. Ah, ya. Todo claro. Ya. Bueno, entonces, ¿por qué te explicaba todo esto de segundones y mayorazgo, ya? Te voy a decir por qué te explicaba. Porque aquellos hijos que quedaban sin propiedad, sin herencia, sin dinero, porque no habían recibido nada del padre por haber nacido segundo, tercero, cuarto o quinto, ¿ya? Yo por si acaso de mi familia soy el tercero. Ya, mi padre falleció hace poco, pero la herencia que he recibido de mis padres es igual que la herencia que he recibido de los otros hermanos, ¿no? Esa costumbre ya del mayorazgo ya acabó, ¿no? Ahora los padres ya no les interesa si eres el mayor, si eres el último, si eres hombre, si eres mujer. Ahora los padres dan la herencia a todos por igual. Bueno, al menos eso es lo que intentan hacer los padres, ¿no? A ver, un ratito aquí. Uy, no sé qué pasa, ¿por qué no se abren mis diapositivas? Entonces, ¿por qué te explicaba todo esto? Porque los segundones que no tenían propiedades, que se quedaban sin propiedad, ¿sabes lo que tenían que hacer para tener propiedad, para tener un beneficio y así poder mantener a su familia? Tenían que pedirle a su hermano mayor, decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, necesito un beneficio, necesito una renta que me permita mantener a mi familia, pero voy a tratar de ganarme esa renta. Entonces, ¿sabes cómo se la ganaba? Uy, un ratito, a ver. Voy a nuevamente presentar ya, aunque ya nos falta poco tiempo para terminar. Ahora sí, esperen, por favor. A ver. Un ratito. A ver, un rato. Ah, se están construyendo arriba en mi casa y hasta que hacen bullo. Ojalá que no los interrumpes. Ya. ¿Se ve la diapositiva ahora, jóvenes? ¿Que estoy mostrando nuevamente? Por favor, confirme. No, profesor, aún no. Esas preguntas que plantea yo. Profe, ¿y si progenitor era down? Dice. Eran raras excepciones, pero no sabría decirles. A ver. ¿No se ve? No, profesor. Nada. Ya listo. Voy a tener que... Ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Ahora sí, profe, se ve. Ya se puede ver, profe. Bacán. Ahora sí. Ya, entonces, ya creo que quedó claro la idea, ¿no? Que este vasallo era un segundón, pero era un noble segundón, no era un campesino. Los nobles no trabajaban la tierra, el campesino sí. El noble, ¿qué es lo que hacía? Pelear, guerrear, era un guerrero, un soldado, un caballero. Entonces este noble segundón le decía al hermano mayor, oye, ¿sabes qué? Mira, pásate alguito, pues, de lo que te ha tocado de la herencia, ¿no? Mira que tú te has quedado con todas las tierras. Y el señor feudal o el hermano mayor, que era su señor feudal, le decía, sí, pero te lo tienes que ganar. ¿Y cómo te lo puedes ganar?
pelea para mí. Y no solo peleas, ¿ah? Sino que también puedes, cuando no haya guerra, cuando no haya, ¿no?, los tiempos que pelear, me vas a tener que aconsejar cómo administrar mis propiedades y mis bienes. O sea, te quiero como un asesor en tiempos de paz y te quiero como un guerrero en tiempos de guerra. Eso en esa época se llamaba auxilium y concilium. Es decir, te auxilio peleando para ti y te aconsejo en tiempos de paz. ¿Ves? Era como su mano derecha, era como el asesor. Y a cambio de sus servicios militares, el señor feudal le entregaba un feudo o un beneficio. Feudo podría ser tierras con campesinos incluidos, o beneficio podía ser el pago en metálico. O sea, si peleas para mí, te voy a pagar, pues imagínate, 2.000 soles mensuales, ¿no? Para que puedas mantenerte y a tu familia. Y solo porque me estás asesorando, porque estás peleando para mí. ¿Ves? Eso se llama relación feudo-vasallática. ¿Correcto? Entonces, una cosa es tener un vasallo que pelea para ti y otra cosa es tener un campesino que trabaja para ti. ¿Ves? Entonces, son dos tipos de relaciones. ¿Ya? Ahora, este noble vasallo, ¿ya?, podía ser a su vez señor feudal de otros campesinos, porque al final y al cabo era un noble. ¿Entienden? Mira cómo era la sociedad feudal en esa época. Y aquí te voy a mostrar, mira. Mira cómo era la sociedad. Espero que se pueda ver, ¿ya? Aquí, mira, la sociedad feudal. La sociedad feudal era de tipo estamental. ¿Sabes lo que significa eso de tipo estamental? Es decir, que solo habían tres grupos, tres estamentos cerrados: clero, nobleza y estado llano. A los del clero se les llamaban oratores, a los que pertenecían a la nobleza se les llamaban bellatores, y a los que pertenecían al estado llano se les llamaban laboratores. El que labora o trabaja, el que pelea, ¿ya?, y el que reza. ¿Correcto? ¿De qué se encargaban los oratores? De rezar para salvar las almas del resto de las personas. Y por ese favor que te hacía los religiosos del clero, tú le tenías que pagar el diezmo. Los nobles, ¿sabes de qué se encargaban? De guerrear, de defender a los débiles, indefensos, con sus armas, montados en su caballo. Esos eran los nobles guerreros. ¿Y los laboratores de qué se encargaban? Ellos no se encargaban de rezar, ¿ya? Y tampoco se encargaban de pelear porque ni caballo tenían. Tú sabes que mantener un caballo es carísimo. Es tan caro como mantener un auto de lujo hoy en día incluso, ¿ya? Bueno, entonces, los laboratorios trabajaban. ¿Para quiénes? Para los nobles y para los clérigos. Entonces, los que se la llevaban o los que la tenían bien difícil eran los del estado llano, los campesinos, los laboratorios. Y los que la tenían bien fácil eran los religiosos, porque solo rezaban y cobraban por rezar. Y los que la tenían más o menos por ahí fácil eran los nobles. ¿Por qué? Porque ellos no trabajaban, pero sí peleaban, sí guerreaban, sí arriesgaban sus vidas, pero no trabajaban en el campo. ¿Ven? En cambio, el campesino se la pasaba trabajando todo el día. En cambio, el noble peleaba unas cuantas horas nomás. ¿Ves? Ese era el tipo de sociedad feudal. Entonces la pregunta es, ¿a qué estamento pertenecía el señor y su vasallo? Pertenecían a la nobleza. Y el campesino que trabajaba el campo pertenecía a otro grupo, los laboratores. Y eran grupos cerrados. ¿Cerrados en qué sentido? Que si tú nacías campesino, morías campesino. No te podías convertir con el tiempo en un noble. O sea, un campesino o una campesina no podía aspirar a decir, bueno, cuando sea adulta me voy a casar con un noble porque ya estoy cansada de ser campesina. No, no se podía casar. ¿Me entienden? Eso solo existe en la ficción.
en los dibujitos animados, ¿no? Cuando la pobre campesina buscaba a su príncipe y noble azul, ¿no? Porque en esa época se decía que los nobles tenían sangre azul. Entonces, eso solo sucedía en los dibujitos animados nada más, pero en la realidad, una campesina pobre, por más bella, hermosa, inteligente que sea, no se podía casar con un noble. ¿Me entienden? Claro, la pregunta es, ¿podían mantener un amorío, profesor? Sí, probablemente, pero casarse, tú sabes que matrimonio implica otra cosa, ¿no es cierto? El matrimonio, ¿qué cosa implica? El matrimonio implica que tienen derechos el esposo, la esposa, que la esposa puede heredar y todas las cosas, ¿no? Y que el hijo de ese matrimonio tiene que ser reconocido, pero en la época de la sociedad feudal no era así. ¿Me entienden? Bueno, aquí, por ejemplo, están los nombres de los tributos que tenía que pagar el campesino: el censo, banalidades y la corvia, ¿ya? Y en esta diapositiva tienes la imagen de el señorío, ¿ya? El señorío. Quiero que observes aquí con detenimiento, ¿ya? Uy, ¿qué pasó? Estoy tratando de... Aquí está. Mira, esta imagen, trato de mostrar lo que... los elementos que formaban parte de la propiedad del señor feudal, ¿ya? A su gran propiedad se le llamaba señorío, no feudo, por si acaso. Ángel dice, yo pensé que tenía, le decían príncipe azul porque tenía los ojos azules. No, no. No, les decían príncipes azules porque en la época del feudalismo, en la Edad Media, decían que los nobles no tenían la sangre roja, que no se parecían al resto de la población, que ellos tenían otro tipo de sangre, ¿no? Que tenían la sangre azul. ¿Me entienden? Pero en realidad no tenían la sangre azul, todo el mundo tiene sangre roja, po. Bueno, ya. Lo decían porque querían distinguirse, ¿no? Del resto de la población, de los campesinos, ¿no? Dice, los campesinos tienen sangre roja, nosotros no tenemos sangre roja. Ese. Bueno, jóvenes, entonces, esto de aquí, ya para ir terminando, porque me gana el tiempo, y quiero que se concentren y miren, ¿ya? El señorío era la propiedad del señor feudal. Y dentro de la propiedad del señor feudal estaba el castillo, que era la residencia del señor feudal. Dentro del señorío también estaba la aldea o villa, donde estaban las chocitas, donde vivían los campesinos que trabajaban para el señor feudal y que también recibían protección del señor feudal. Y también existían mansos. Te dije que los mansos eran pequeños lotes de tierra que el señor feudal era propietario, pero se las entregaba al campesino a modo de préstamo para que el campesino pudiera trabajar los mansos para mantener a su familia. Toda la cosecha que se obtenía en estos lotes llamados mansos servía para alimentar a los campesinos. Y también existía la reserva señorial. La reserva eran lotes de tierras donde trabajaban también los campesinos, pero toda la cosecha que se obtenía en estas tierras servía para el mantenimiento de los nobles, del señor feudal y su familia. ¿Me entienden? Entonces, tanto reserva y manso eran tierras del señor feudal. Pero ¿quiénes la trabajaban? Sus campesinos. ¿Correcto? Y el campesino que trabajaba gratis en las reservas porque no obtenía nada de aquí, ese trabajo gratuito y obligatorio se llamaba corvea. Corvea se llamaba. Y otra cosa más importante, cualquier cosa que hicieran los campesinos acá dentro del señorío tenía que ser con el consentimiento del señor feudal. Y además tenía que pagar una serie de tributos al señor feudal. Entonces, el señor feudal era amo y señor de sus tierras, de su señorío. Todo lo que había aquí dentro de su propiedad
mira, todo lo que había aquí ya le pertenecía al señor feudal. ¿Ves? Bueno, entonces ya saben lo que eran los señoríos, ya saben cómo estaban conformados la sociedad feudal y cuáles eran las relaciones de dependencia personal. Y termino con esto, jóvenes, mira. Con esto de aquí. El homenaje y la investidura. ¿Ya? Cuando un noble vasallo solicitaba un feudo o un beneficio a un señor feudal y el señor feudal lo aceptaba, pues se tenían que realizar ceremonias. Ceremonias. No firmaban contratos, sino simplemente se llevaban a cabo ceremonias para legitimar la relación, ¿no es cierto? Y las obligaciones que tenían cada uno. El señor feudal, si aceptaba ser el señor de ese noble que quería ser vasallo, el señor feudal prácticamente se comprometía no solo a protegerlo, sino a darle un feudo y un beneficio. Y el vasallo se encargaba de qué? De asistir al señor feudal militarmente, de pelear para él. Entonces, estas ceremonias ya se llamaban homenaje y la otra ceremonia se llamaba investidura. ¿En qué consistía el homenaje? El homenaje consistía en que el vasallo se arrodillaba ante el señor feudal y le hacía el juramento de lealtad, ¿no? Le decía, yo voy a ser tu hombre, tu guerrero, voy a pelear para ti, voy a ser leal, voy a estar contigo en las buenas y en las malas, ¿ya? Entonces el señor feudal solo lo escuchaba. Y cuando el señor feudal quería aceptarlo como su vasallo, se llevaba a cabo otra ceremonia llamada la investidura. Y en esa ceremonia de la investidura, el señor feudal le decía a su vasallo, yo me comprometo a entregarte un feudo, a entregarte un beneficio para que puedas mantener a tu familia. ¿Y sabes qué le entregaba? Una porción de tierra que simbolizaba la entrega de tierras o de un feudo. Y así se sellaba, ¿no? Y así terminaba estas ceremonias, con un beso en los labios, ¿ah? Entre el señor feudal y el vasallo. Así terminaba, ¿no? Y ambos quedaban comprometidos. Algunos historiadores han tratado de entender que este tipo de ceremonias era algo así como una boda, un matrimonio. Claro, las bodas es entre un hombre y una mujer, pero también hay compromisos de lealtades. Tanto el hombre como la mujer en una ceremonia, en una boda, hace juramentos, ¿no? Cuando le dice, y prometo estar contigo en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la prosperidad, ¿no es cierto? Le está haciendo el juramento de lealtad. Si estás enfermo, te atenderé, te voy a asistir. En un matrimonio es eso, ¿me entienden? En un matrimonio hay compromisos entre el esposo y la esposa. Por ejemplo, si el esposo queda desempleado y la mujer está trabajando, ya el compromiso es que temporalmente la esposa tiene que mantener al esposo que ha quedado de repente sin empleo. Y viceversa, ¿no? El esposo también tiene el deber y el compromiso de asistir a la esposa. Son compromisos, pues, ¿no? Son prácticamente de igual a igual, ¿no? Esposa y esposo son iguales y se tienen que ayudar mutuamente. Así era entre el señor feudal y su vasallo, pero lo que los ata, los une, no es el enamoramiento, el sentimiento, sino que es el interés. El señor feudal le decía al vasallo, yo de ti necesito tu asistencia militar, necesito que pelees para mí. Y el vasallo le decía al señor feudal, lo que yo necesito de ti es que tú me entregues un beneficio, un feudo,
Si no, no voy a poder vivir, pues, ¿no? Ahí es el interés, pues. Bueno, en algunas bodas también se maneja el interés, ¿no? Hay algunos que se casan por interés, algunas también. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Y eso pasaba también con la señora feudal. Claro, también. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Levantó la mano Juni, creo. Rubí. Sí, Dime, profesor. Rubí. Te escucho. Ya, profesor, ¿cómo se llama? Los señores feudales, no ves que eran los primogénitos, ya, y que tenían hermanas, o sea, que eran las segundonas, ¿qué pasaba con ellas? O sea, ¿pasaba algo? ¿Les decían algo? ¿O qué deber tenían en ese momento? A las hermanas te refieres, las segundas, Sí, las profesor. segundonas. Ya, ellas no heredaban. Hay algunas que sí heredaban, ¿ah? Era un caso así excepcional. Pero si tú me estás hablando de las segundonas prácticamente, las nobles segundonas, dependían prácticamente del esposo, de las propiedades del esposo. En aquella época a las mujeres las preparaban no para ser una señora feudal, no para ser una guerrera. En esa época las preparaban, ¿ya? Para que consiguiera un esposo con fortuna. Arreglaban los matrimonios a veces. A veces las hijas, las mujeres eran utilizadas por los padres. ¿Para qué? Para tener ciertas propiedades. ¿Me entienden? Las mujeres en esa época eran utilizadas precisamente para tener buenas relaciones con otras familias. La mujer tenía que depender prácticamente de la propiedad del esposo, si era casada. Si era soltera, del padre. ¿Me entienden? Y por eso muchas mujeres que no querían casarse, que no querían tener un esposo y que no querían depender del padre, ¿sabes dónde terminaban? Te va a parecer, pero así, ¿no? Triste. ¿Sabes dónde terminaban aquellas mujeres que querían mantener su soltería, que no querían casarse y que no querían ya, ¿no? Porque si se mantenían con el padre terminaba casándolas, ¿ah? ¿Alguno de ustedes se imaginan dónde terminaban estas mujeres? Que les gustaba escribir, tener su propia vida profesional y sin depender de un hombre. Correcto, Joan. Terminaban en el convento. Ahí terminaban. Porque ellas querían, porque ahí creían que encontraban su libertad. Exacto, Lucero. Monjas se hacían en el convento. Ya habrá momento en que te pueda explicar eso, ¿ya? Listo, jóvenes. Voy a mostrar algunas preguntas que tenemos que resolver de su material, ¿ya? A ver, aquí voy a presentar otra cosa. Aquí voy a presentarte lo de... A ver. Uy, 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 aquí están haciendo bulla. A ver, un rato, por favor, tengan paciencia. Mi máquina está muy lenta, voy a tener que cambiar de máquina. Aquí creo que esto es. Uy, disculpen, ya. Aquí es, ya está. Ojalá me permita presentar esto, ¿ya? Profe, esos sonidos no se parecen raros. ¿Qué sonido? ¿De martillo? Sí, profe, cada ¿Te rato refieres a...? paran martillando, profe, ¿qué estarán haciendo ya? Ah, no, 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 estás haciendo una construcción. Ahí yo vivo en un tercer piso, en el cuarto piso están colocando un mueble, creo, algo así. No, no, sí, sí sé qué están haciendo, pero va a ser por esta semana nada más, creo. Ya la próxima semana dejarán de... A ver, ya van a dejar de martillar, por si acaso. No, no están...
descuartizando a nadie, por si acaso. Son personas que están trabajando arriba. Ya, ahora sí, vamos a cambiar. ¿Se ve las preguntas? ¿Se ve? Por favor, a ver si me confirman. Parece que todavía no aparece. Ya se ve, profesor, pero se ve borroso. Sí, se ve borroso, sí, eso. Eso es lo que estoy observando. Ahora sí. Creo que ahora sí se puede ver, ¿no? Ya. Jóvenes, les dicto las claves. Ya, ahora sí. ¿Alguno de ustedes me podría decir cuál es la clave de la pregunta número 112? Vamos. ¿Quién se anima? ¿De dónde eran los vikingos? La Correcto. de La Escandinavia. letra A. De Escandinavia, muy bien. La 113. Una causa de los orígenes del feudalismo. ¿Cómo se originó el feudalismo? La A no es. Fíjate bien, revisa bien todas las alternativas. No es la A. El régimen de protección que La D. concedía con los nobles. La D. Muy bien. La D. La D. Muy bien, la D. Correcto. La 114. La D. Muy bien. La letra D. D. Sí, la D. La D también es. La 115. Estamentos sociales debería ser ya. ¿Cuál crees que sería? La C. Muy bien. No sé. La C, siervo y terrateniente. La 116. Al rey. ¿Seguro? La En C, un los sistema señores. A los No, la C, señores. la C, la C, A los la C. señores. La C, los señores feudales, pues correcto, la C. La 117. La A. Muy bien. La letra A. La 118. Vamos. La B, profesor. Vamos a ver. Dentro del sistema de la represión. A cargo de. ¿Quién es? No, la C. La caballería era. ¿Ya? La 119. La B. Muy no. bien. La B, muy bien. Buena. Se da entre señores. No. Es la A, profe. Sí. Es la A. Me estaba confundiendo. La A. La A, correcto. Es la A. Muy bien. 119 avión. La 120. Uy, acá dice, ¿cuál de los siguientes no era un tributo para la iglesia? Acá está mal planteado. Portazgo. No, debería decir, era un tributo para la iglesia. Ah, entonces la D, diezmo. Diezmo. Ya, correcto. 121. Pueblos. ¿Cuál es la clave? Villas. Villas. Mansos. Villas. La B, villas. ¿No se acuerdan cómo se llamaba Feudos. Los feudos. Los feudos. Feudos. Las villas. No, Los feudos. Mansos. mansos, pues. Ya. ¿Se acuerdan? Villas. Los mansos. No, Mansos. mansos. Listo, jóvenes, eso era todo. Nos Profe, vemos la pero, próxima semana. Dime, profe, te escucho. ¿las villas no Dime. era donde vivían? O sea, ¿se refiere con tierras donde sembraban o donde vivían? Dice, aquí yo creo que se refiere a lo que sembraban, ¿no? Tierras entregadas a los siervos en usufructo, es decir, para sembrarlas. Ah, ya, entonces sí Durante el serían mansos. manso sería, manso, ¿ya? Listo, jóvenes. Voy a colgar a las 2 de la tarde ahora mismo en el Classroom estas diapositivas, ¿ya? Muchas gracias, cuídense bastante. Muchas gracias por su tiempo.